Bueno, nuestra siguiente oradora es la responsable de mostrar los resultados de nuestra encuesta sobre HIT. Es Virginia Romagnano. Ella es bioquímica, responsable. Ella es Virginia Romagnano, bioquímica responsable del laboratorio de hemostasia del Hospital El Cruce, mi compañera de aventuras en el diagnóstico de pacientes en el hospital y que incluso me vino a acompañar también al grupo, así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Vamos a ver un poco cuáles son las barreras en el diagnóstico de HIT. El año pasado, con el grupo, realizamos la encuesta general del relevamiento de la disponibilidad de los recursos en hemostasia y trombosis y traigo algunos resultados para que podamos refrescar. En cuanto al anticuerpo anti-PF4, de los 184 centros con internación que nos respondieron, tenemos casi un 80%, ahí podemos ver, que no puede hacerlo y no lo deriva. Solamente el 4% de los centros puede realizarlo en su centro y casi un 12% tiene la posibilidad de derivar la muestra. Si vemos por regiones, vemos que hay diferencias significativas y en este esquema lo podemos ver mejor. Por ejemplo, en el sur no hay disponibilidad ni en el sur ni en el noreste del país. En el noroeste solamente un centro deriva la muestra. En Centro y Cuyo tan solo el 10%, y luego en Gran Buenos Aires y La Plata el 16%, y en Cava casi el 35% tiene disponibilidad. Bien, y comparando los subsectores, vemos que hay diferencias significativas en favor del privado, con un 26,5% respecto del público, con un 5,9%. Entonces, dicho todo esto, nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué elegimos HIT? Y esto surge de pensar cómo es que una patología de relativa frecuencia sea tan difícil de diagnosticar en nuestro país. Para ello después surgieron diversas hipótesis, de las cuales, por ejemplo, ¿por qué no se piensa en HIT y si es que se necesita capacitación? ¿Será que hay poca disponibilidad de laboratorios que realizan el test y además no se solicita? ¿Es complejo hacer el diagnóstico por ausencia de las pruebas funcionales? También está la falta de disponibilidad en el país de tratamientos parenterales y las asimetrías regionales respecto de la disponibilidad. Para ello, realizamos una encuesta a través de Google Forms de aproximadamente unas 20 preguntas, en las cuales se indagó sobre las características de los centros, la sospecha clínica y las posibilidades y dificultades de realizar las pruebas bioquímicas. Obtuvimos un total de 54 respuestas. Vamos a ver ahora los datos más relevantes, comenzando por la sospecha clínica. En cuanto a si en el último año cuántas veces se sospechó un HIT en su centro, vemos en azul que aproximadamente el 23% no lo hizo nunca, y en rojo que solo una vez en el último año. Si agrupamos esos centros, esos comprenden el 56% del total, y de esos centros el 64% eran centros complejos, el 64%, es decir, que tenían UTI mayor a 10 camas, UCO mayor a 5 y que realizaban cirugía cardiovascular. Ante la pregunta de con qué frecuencia otras especialidades plantean el diagnóstico presuntivo de HIT, en azul podemos ver que casi un cuarto de los encuestados respondió que nunca, y la mitad de esos centros son centros complejos. Bien, sobre la utilización del score 4T, vemos que más del 70% lo utiliza siempre o la mayoría de las veces. Y en cuanto a cuántos casos tuvo con fuerte sospecha clínica por nueva trombosis o un score 4T alto en los últimos 5 años, también casi un cuarto de los encuestados no tuvo ninguno. En cuanto al requerimiento de pruebas funcionales para el diagnóstico de HIT en los últimos 5 años, casi un 85% de los encuestados respondió que lo hubiese necesitado al menos una vez o más de una vez. Y en cuanto a los diagnósticos de HIT que se atendieron en los últimos 10 años, casi un 44% de los encuestados no atendió ninguno.
Ahora pasando a la parte de las pruebas bioquímicas, vamos a ver que cuando preguntamos si disponían del test inmunológico para HIT en su institución, tan solo un 9,3% lo tiene disponible. De ellos, el 80% tiene la tecnología de IL, el inmunoensayo turbidimétrico, y un 20% la Seracrom de Stago IgG. Y de esos centros que lo tienen disponible, el 60% corresponde al subsector privado. Preguntamos también si intentaron poner a punto una prueba para HIT y tan solo el 6,1% dijo que sí. De ese 6,1%, 2/3 de los centros intentaron poner a punto la prueba de IL y la experiencia fue que no pudieron luego acceder a la tecnología. Y tan solo 1/3 intentó poner a punto la gregometría, pero tuvo una experiencia indeterminada. Todos esos centros pertenecían al subsector público. En cuanto a si alguna vez se solicitó a la institución la implementación de un ensayo inmunológico para HIT, casi un cuarto de los encuestados dijeron que sí, y en general vemos que la mayoría solicitó la técnica de IL, el inmunoensayo turbidimétrico. Y si indagamos en los motivos de por qué no tienen disponibles la realización de la prueba, prevalece la baja demanda que no justifica la compra del reactivo, que no se dispone del reactivo por motivos económicos, por los costos, y que no es rentable poner a punto esta prueba teniendo en cuenta costos y vencimientos versus las solicitudes y las determinaciones por HIT. Además, un centro nos comentó sobre la ausencia en el nomenclador bioquímico. Indagamos un poco y vimos que en el nomenclador de la Federación Provincial de Bioquímica Clínica de FABA no se encuentra nomenclado, pero sí se encuentra en el de CUBRA, de la Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina, en el cual figura que es una determinación que se maneja por presupuesto y para la cual no hay valores de referencia. Bien. Ahora, en el caso de no realizar la prueba, preguntamos también si la institución tenía posibilidades de derivar la muestra. Un poco más del 50% nos contestó que no podía, y de ese 50% que no puede derivar la muestra, el 60% son centros complejos. La otra parte que sí puede derivar la muestra, casi el 50%, si vemos cómo está conformado entre subsectores, podemos ver nuevamente diferencias significativas a favor del privado con un 77,7% respecto del público en un 32%. Bien. El subsector al que pertenece el centro receptor de la muestra, casi en un 80%, pertenece al privado. Y en el 50% de los casos le queda una distancia más de 100 kilómetros. Con los tiempos de respuesta, la mayoría, un 44%, tiene los resultados en menos de 3 días. Y en la pregunta de si consideraría útil para la población que asiste a su institución tener disponible la prueba en su centro, vemos que un 14,3% contestaron que no, pero de ellos la mitad de los centros eran sin internación y la otra mitad eran centros de baja complejidad. El 26,5% que contestó que sí eran en su mayoría centros complejos. Bueno, y para ir cerrando, observamos en esta nueva encuesta una mayor disponibilidad del recurso, tanto en el subsector público como en el privado. Si recuerdan, 32,2% en la encuesta actual versus el 5,9% en la encuesta del año pasado para el público y 77,7% en la encuesta actual versus el 26,5% en la encuesta del año pasado. Esto quizás sea por la menor cantidad de respuestas que tuvimos, algo que tuvimos en cuenta para el momento del análisis de los resultados. Respecto del diagnóstico clínico de HIT, vimos que más del 50% de los centros no sospechó HIT o lo hizo solo una vez en el último año, siendo estos centros el 64% de alta complejidad. También vimos que casi el 25% de los centros nunca recibió interconsulta de otras especialidades médicas por diagnóstico presuntivo de HIT y la mitad de ellos eran centros de alta complejidad. Y tan solo el 30% no utiliza frecuentemente el score 4T.
Estos resultados sugieren la necesidad de difundir la frecuencia esperada de la entidad para alertar sobre la importancia de la sospecha clínica, tanto en hematólogos y hematólogas como en otras especialidades. Además, observamos que la cantidad de instituciones que realizan la determinación es muy baja y que se concentra en el centro del país, que entre los motivos por los cuales no se realiza el test inmunológico prevalece la poca rentabilidad de tener a punto y disponible una prueba teniendo en cuenta costos y vencimientos versus cantidad de solicitudes y determinaciones por kit, además de la tecnología que tiene que estar disponible, y que de los centros que realizan la derivación de la muestra, en el 50% de los casos, el centro receptor se encuentra a más de 100 kilómetros. Muchas gracias. Gracias, Virginia.